Bluetooth mode. Hola y bienvenidos a su canal. Este es la Iglesia Bautista Fiel a la Palabra, Bogotá, Colombia. Soy predicador de la iglesia, mi nombre es Iván Herrán. En esta línea del primer mes que estamos realizando, estamos estudiando el libro de Proverbios. Hoy nos corresponde leer enteramente el Proverbio número 26. Sobre el Proverbio 26 traemos unas ideas interesantes. La primera es, vamos de una vez al punto 9, que nos parece que es muy llamativo la comparación que hace el proverbio y la enseñanza que nos da, tanto a nivel práctico, tanto a nivel práctico de vida, cómo se debe vivir, también como a nivel de espiritual. Sobre esto, pues quiero contarles una anécdota que tuve casualmente anoche y me hizo reflexionar sobre este proverbio. Mm, Dice en el versículo 9: espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Nuevamente vemos que pues, en la línea conductiva que el Proverbios y que Dios nos da como herramienta para ayudarnos en la vida, nos dice que espinas hincadas en la mano del embriagado. ¿Qué quiere decir esto? Los embriagados, generalmente las personas que consumen licor pesadamente y fuertemente y frecuentemente, son personas que son torpes, son personas que se mueven con dificultad. Casualmente les comentaba anoche, venía hacia mi casa y en la carretera encontré a una persona borracha, una embriagada, una persona ya mayor, bastante mayor, quien iba solo por la calle y atravesando un puente, iba en forma torpe, apoyándose con las manos en el pasadizo del puente, debido a que que se caía. Incluso, pues, en ese momento, yo le digo que tenía que decir porque fue de paso, Dios mío, ayúdalo para que llegue seguro a su casa, de que no lo roben, de que no lo atraquen, en fin. Estas personas constantemente se caen, son torpes, incluso ya después cuando están en su parte más triste de su enfermedad adictiva, pues obviamente se golpean frecuentemente. Usted los ve con moretones, con caídas, con golpes en la cara, con evidencias obviamente de la torpeza derivada del estar en estado de embriaguez. Usualmente, y también en Proverbios encontramos que aparecen con morados, aparecen con golpes, y ellos dicen, ah, pues no me dolió, pues comencemos hoy la juerga igual. Bueno, pues esta es una reflexión para que no se haga eso. Tengan cuidado y no caer en esos lazos tan peligrosos de la embriaguez y del consumo de alcohol. Bien, lo compara con, tal es el proverbio en la boca de los necios. ¿Qué quiere decir esto y qué nos cuenta? Nos cuenta y nos dice que debemos tener cuidado. A veces en algunas iglesias escuchamos cosas y de pronto el Espíritu Santo nos inquieta por esas cosas que escuchamos porque de pronto no concuerdan con lo que hemos estudiado, con lo que hemos visto, con lo que otros pastores nos han enseñado, etcétera, y en fin, cosas por el estilo. Recuerdo una vez que fui a una iglesia y esta iglesia, pues obviamente no permaneció allí mucho tiempo. Eh, Dijo cosas la persona que estaba haciendo la prédica como que nosotros no tenemos por qué ser imitadores, nosotros no tenemos por qué imitar a nadie, nosotros tenemos que ser autónomos, independientes. Pues bien, yo consideré eso que no era así. Investigué y encontré obviamente que Pablo nos llama a ser imitadores de él y nos llama a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Esa es parte de la enseñanza, ser imitadores de que de su vida, de su obra, de su ser. Es claramente esa invitación. Esta iglesia a la que asistí en ese momento, invitado, era una iglesia que hablaba básicamente de los siete tulipanes, la iglesia de este señor Spurgeon. Entonces, obviamente enseñaban esa línea, que no es una línea realmente que nosotros sigamos, ¿vale? Ellos tienen la doctrina que ya Dios escogió a unos y a otros los condenó. O sea que para qué vivimos, o sea que para qué hacemos la gran comisión, que solamente es un cumplido, porque ya Dios escogió quién es bueno y quién va a ser salvo y quién no. Entonces es como un chiste. Bueno, volviendo a nuestro proverbio, en versículo 9. Entonces dice, tal es el proverbio en la boca de los necios. Compara a esa persona borracha que es torpe, que es inadecuada, que constantemente se hiere, que se entierra, le causa daños no solo a él mismo, sino también a sus seres amados.
Vemos que las personas embriagadas con frecuencia llegan a su casa y golpean y maltratan a sus seres amados. Y después, cuando están en sano juicio, algunos reconocen esto y son doblemente golpeados porque también su espiritualidad y su dolor interno por comportarse como unos borrachos y sin sentido maltratan a sus seres amados. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Hay que tener cuidado. En la Biblia hay cosas y hay enseñanzas que son muy claras, que son muy directas. No mentir, no matarás. Son enseñanzas muy directas. Nosotros a veces encontramos en las iglesias personas que tratan de explicar o exponer una parábola o un conocimiento que es de alto estudio, de profundidad. Y como decía nuestro Señor Jesucristo a Nicodemos, si no comprendes estas cosas que te hablo, ¿cómo sería si te hablara de las cosas celestiales y espirituales? Pues no las entendería. Si no comprendió Nicodemos cuando él dice que tendríamos que volver a nacer en una forma metafórica, hablando de volver a nacer en el sentido espiritual, este señor que era un sacerdote del sistema judaico de ese momento, pues se preguntaba, ¿cómo así? ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Hoy en día vemos que esa parábola, hoy en día vemos que esa metáfora, pues para muchos es sencilla de entender, pero para este hombre que era, entre comillas, docto en en el estudio bíblico judaico, pues no lo comprendió. ¿Cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre? Eso obviamente mostraba una ignorancia espiritual frente a este tipo de enseñanzas, a las parábolas, a las metáforas que utilizaba nuestro Señor Jesucristo y que son recurrentes en las enseñanzas bíblicas. Entonces, ¿qué nos llama el proverbio? Que así como el borracho se hiere y hiere a otros, nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos la interpretación de proverbios, de parábolas, de salmos o de cosas que pueden ser dadas a una interpretación amañada y equivocada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos fincarnos, pararnos en la roca sólida de las enseñanzas sólidas de nuestro Señor Jesucristo y de la Biblia. Esas que son claras, esas que no necesitan, que no permiten ambigüedades, esas que no permiten que una persona dé una interpretación para justificar toda una perolata sobre sus intereses propios, como habitualmente se hace en muchas iglesias. En muchas iglesias que siguen esta característica, toman un pedacito de un proverbio, toman un pedacito de una acotación bíblica y sobre eso basan un concepto que muchas veces es un concepto de la persona que está dictando o dirigiendo la prédica o la enseñanza. No se enfoca realmente en el estudio bíblico. Aquí y en las iglesias bautistas fieles a la palabra buscamos enfocarnos en la enseñanza y en el estudio bíblico, lo que dice la palabra. Entonces, espinas hincadas en la mano del embriagado, que se hiere a sí mismo y hiere a otras personas. Tal es el proverbio en la boca de los necios, tal vez tal es la enseñanza, el salmo, o tal vez la parábola, tal es la parábola en la enseñanza de los necios. Tiene que haber un sustento. En la roca sólida son las enseñanzas claras, diáfanas, transparentes, que no permiten ambigüedades, que son nítidas. Basémonos en esas para poder interpretar algunas que son más profundas y que requieren más estudio. En la Biblia nos dice que deben ser las doctrinas, los principios doctrinales son los claros, son las bases claras, ¿vale? Entonces, en esa forma, nosotros podemos, en forma muy clara, estudiar otras enseñanzas más profundas. En la forma que se hace, como lo hace el borracho, es en una forma descuidada, irresponsable y es el uso de los necios. Muchas veces para desviar o controvertir o justificar enseñanzas que son antibíblicas o que van en contra de la Biblia. Recuerdo alguna vez cuando estaba en alguna iglesia carismática que nos decían, no, es que todos los pecados son iguales delante de Dios. A mí me sonó eso que no correspondía. Cuando ya entré a los estudios bíblicos, entendí que eso no es así. Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado con las enseñanzas y cuando escuchemos que nos enseñan una parábola, que nos enseñan un salmo, que nos dan una instrucción sobre algo difícil de entender, debemos agudizar más nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestro estudio para corroborar eso que nos enseñan con los principios doctrinales claros y nítidos. ¿Qué debemos hacer lo lógico?
Primero, afincarnos y afianzarnos en los principios doctrinales claros y típicos que no permiten ambigüedad. La salvación por fe, no por obras, por ejemplo. Son principios que son bíblicos y que están allí en la Biblia y que nos enseñan eso. Entonces, afincarnos en las cosas que son principios doctrinales claros, que no permiten ambigüedad, y con base en esos de pronto nos ayudan, y lo más lógico es que nos ayudan a entender aquellos principios que son un poco más difíciles de entender y que están dados en parábolas, en proverbios, en salmos o enseñanzas que son muy profundas y requieren un entendimiento y un trabajo más agudo y más dedicado. Bien, querida iglesia, esa era la idea que traíamos central sobre el estudio de este proverbio. Espero vernos mañana para el estudio de proverbio número 27. Los felicito, les deseo un feliz domingo y que Dios los bendiga el resto de día. Felicidades. Amén.